acá en Vladimir a Laguna con Luis Vicente León. ¿Cómo está Luis Vicente? Muy bien, encantado de estar aquí. Pasamos de la música a la economía. Sí, ese es un reto aquí complicado, ¿no? ¿Por qué? Bueno, porque la música sabrosa, además el recuerdo de Simón Díaz, que es tan potente. Pero ese tan recuerdo, bonito. fíjate tú, nos permite encarar al país y sus problemas y sus dificultades, sus coyunturas, con mucho optimismo. Bueno, por lo menos como un gran reto. Y yo creo que eso es un tema bien importante, porque a veces se nos olvida de qué estamos hablando, ¿no? Como que lo ponen en números, cifras, no sé qué, y de repente te olvidas por qué es tan importante todo, por qué es tan importante luchar, por qué es tan importante trabajar en Venezuela y por Venezuela. Y yo creo que el tema de Simón Díaz y los símbolos que el país tiene, te ayuda a eso, ¿no? Te ayuda a recordar por qué lo tienes que hacer, Así es. por qué hay que trabajar duro y resolver los problemas, ¿no? Y por qué también hay que integrar, que yo creo que es otro tema muy importante. A veces cuando tenemos diferencias de opiniones, sentimos que yo tengo que, digamos, acabar contigo, destruirte. No, lo que yo tengo que negociar contigo, dialogar contigo y resolver problemas juntos. No siempre tú vas a tener razón o yo voy a tener la razón, pero lo que sí siempre tiene que ocurrir es que yo sepa qué es lo que tú quieres decir, porque si yo bloqueo ese proceso y solo oigo a los que piensan como yo o hablan como yo, pues entonces me estoy perdiendo una parte muy importante de la historia, ¿no? Eso es correcto, y sobre todo porque el país no es una sola manera de ver las cosas, el país es un todo, ¿no? Absolutamente. Y no es nada más política, no es nada más economía, no es nada más música, es todo. Sí, no, y mira, hay un dicho por ahí que a mí me gustaba mucho, que era, la gente dice, mira, nadie tiene el monopolio de la verdad, y eso es absolutamente cierto. Pero que hay que agregarle, aunque parezca obvio, otro pedacito, que es que nadie tiene tampoco el monopolio de la mentira. Entonces, nosotros tenemos que sentarnos y analizar las cosas con cuidado, y la verdad, tratar de provocar soluciones. Y yo creo que de eso se trata el tema económico de Venezuela hoy. Sí, porque hoy en Venezuela estamos viviendo una situación muy compleja en términos económicos. Es una crisis. Además, una crisis que ya teníamos. Había una crisis en Venezuela ya en el año 2014 y ahora tenemos una crisis que se amplifica con el tema de la caída del precio del petróleo. Entonces, es una mezcla de problemas. Hablando, ¿no? todavía un poco de Simón y la economía, ¿tiene ritmo, tiene armonía el nuevo esquema cambiario? Bueno, mira, eso va a depender. A ver, si lo ves en la partitura, tú podrías decir, como conclusión básica, lo primero, no es quizás la mejor partitura, porque la mejor partitura hubiera sido una unificación cambiaria que resuelve de raíz los problemas de distorsión que generan esos cambios múltiples. Pero como dice la salsa, eso es lo que hay. Pero una vez que tú tienes eso, y eso es, entonces ahora va a depender de cómo se implemente. Y ahí hay todavía un tema que aprender. Es decir, la implementación puede ser, digamos, buena. Tú podrías mejorar muchísimo el sistema si implementa adecuadamente, sobre todo la idea de tener un tipo de cambio libre, la idea de tener un tipo de cambio que oxigena, que te permite, que te saca de esa cárcel cambiaria en la que estábamos, yo creo que es positiva. Es decir, desde el punto de vista teórico, tener un tipo de cambio en el cual tú puedas participar, no importa el precio que sea, abre una ventana, oxigena el sistema y permite que el sector productivo eventualmente tenga opciones hacia el futuro. O sea, eso es la parte positiva. Ahora, va a depender de cómo se implemente, porque hay muchas dudas todavía. Por ejemplo, si el tipo de cambio, digamos, de 6.30, que es el tipo de cambio CENCOEX, se mantiene como una especie de subsidio a la economía. Y yo no estoy definitivamente en contra de los subsidios. Quizá yo, si tuviera que tomar la decisión, hubiera tomado una decisión distinta. Yo hubiera mantenido los subsidios, pero lo hubiera mantenido primero en bolívares y de manera directa a la población que más lo necesita. Porque la verdad, no tiene sentido que una parte muy importante de la población compre un producto esencial subsidiado a 6.30 bolívares por dólar cuando hubiera podido pagar su valor real. Pero sí tiene sentido que tú te preocupes por una parte muy importante de la población venezolana que no tiene que su poder adquisitivo está muy afectado. Ahora, ¿cómo se hace eso? Mejor en bolívares, de manera directa, que le llega y te garantiza. Porque un dólar de 6.30, la mayoría de las veces no le llega a nadie. Termina en un montón de distorsiones. Pero cuando se importa un producto a 6.30, por ejemplo, una medicina, debería... Sí, ahí detrás hay ineficiencia en los procesos de importación, ahí detrás hay
mucho estímulo a la corrupción, a la sobrefacturación, a que no se traigan las mercancías, a que luego se intenten valorar a un precio distinto. Si todo eso está ahí, cuando tú tienes una distorsión cambiaria. En cambio, cuando tú le entregas la plata directo, no hay problema. Ahora, ese Sencoex debe ser muy chiquito. O sea, digamos, una cosa completamente focalizada y muy pequeño y para muy que esto pueda funcionar. El segundo elemento, que es el CICAT, ¿qué tiene que ocurrir? Tiene que ocurrir que se devalúe. Tiene que ocurrir. El gobierno toma una decisión, en mi opinión, no la más acertada en el CICAT al arrancar la cotización en la base más pequeña. Es decir, tú tenías dos CICAT, uno de 11 y uno de 50, y arrancaste por el más bajo. Bueno, yo hubiera arrancado por el más alto. ¿Por qué? Bueno, hubiera arrancado por el más alto. Pero eso no hubiera generado un pánico en la población. Bueno, lo más probable es que lo que hubiera terminado pasando es que si el gobierno arrancaba por lo más alto y empezaba a colocar recursos, incluso podía hasta bajarlo, y generar el ambiente de que esto es posible, bajarlo a un nivel mucho más de equilibrio que el que hoy tiene. Pero cuando tú arrancas a 12, todo el mundo sabe que ese no es el valor de la moneda. Y al saber perfectamente que no es el valor de la moneda, entonces tú demandas infinito. Entonces no resuelve el problema, porque resuelve que todo el mundo en Venezuela quiere hoy $1 de 6.30 y $1 a 12. Yo me podría poner aquí a decirte, es que los venezolanos son unos bichos porque todos quieren dólares baratos. Si tú estás vendiendo barato, el que tiene la responsabilidad de hiperestimular esa demanda eres tú. Entonces, yo creo que ahí hay un error, pero que se puede todavía subsanar. ¿Y cómo se subsana? Si el gobierno es en verdad o está comprometido, lo más probable es que permita que ese tipo de cambio se desplace lo más rápido posible para ir reduciendo el problema de esa sobrevaluación gigante que tiene el tipo de cambio. Y finalmente, en el tipo de cambio que el gobierno llama marginal, lo primero que eventualmente hay que hacer es que no importa cómo lo llames, pero no puede ser marginal. Si tú lo puedes llamar marginal, término de la economía. Eso no puede ser marginal. ¿Por qué? Porque una parte muy importante de la economía va a tener que manejarse en ese sistema. Y ahí vas a empezar, de alguna manera, a reconstruir algunos equilibrios. ¿Tú crees que pueda bajar, Luis Vicente? Que pueda, ahorita bajó 2 bolívares, 2 y tanto. Sí, si el gobierno, por ejemplo... Pero no es lo que uno espera, ¿no? Si tú mantuvieras claramente la disposición de que se fuera un mercado completamente abierto, sin restricciones. Porque si tú estableces restricciones de cantidades, de personas, de tipos de sectores, tan pronto estableces la restricción, aparece un mercado negro. No hay forma que si tú le dices, mira, yo quiero $3, usted no lo puede comprar. Oye, yo se los di. Bueno, yo tengo la plata. ¿Ese es el único ingrediente para derrotar el paralelo o hacen falta otros ingredientes? Bueno, yo creo que tienes que tener ese mercado completamente abierto, con abastecimiento de divisas suficiente para incluso aguantar lo que podría ser una demanda inicial más fuerte que la cotidiana. Porque al principio... ¿Y quién garantiza que esa demanda no se mantenga así en el tiempo? No se mantiene, entre otras cosas, porque no hay bolívares. Es decir, una vez que tú empiezas a comprar, se reduce la liquidez monetaria, que es la cantidad de dinero que circula en la economía. Y déjame decirte que a esos niveles de tasa de cambio, 170, 180 bolívares por dólar, bueno, échale pierna para comprar digamos, $1, $100, claro, $1.000.000. Y tú aspiras completo una cantidad de bolívares que empieza a reducir inmediatamente la demanda. Porque ya no es lo mismo demandar con esos bolívares $1 a 6 o $1 a 12 que tener que demandarlo a 170. Entonces se reduce la presión. Pero sí hay una primera etapa complicada. ¿Cuán lejos estamos del fin del control de cambio, Luis Vicente? Yo creo que todavía estamos muy lejos, lamentablemente, porque yo creo que la economía, cada vez que tú le estableces controles y restricciones, lo único que ocurre es que se generan distorsiones peores. Y en vez de resolver el problema, digamos, mira, ahí los economistas, hay un economista que dijo algo que para mí es muy importante, los economistas pueden equivocarse en muchísimas cosas. Además, nos equivocamos en muchísimas cosas, pero hay dos en la que nunca te equivocas. No hay forma de equivocarse. La primera es que los controles de precio generan inflación y los controles de cambio generan corrupción.
Esas dos cosas son absolutamente demostradas. No existe ninguna experiencia en ninguna parte del mundo, en ningún momento de la historia, donde el control de precios haya resuelto la inflación o donde el control de cambios no haya derivado en grandes estímulos a la corrupción. De manera que no tiene que ver con el tipo. Es decir, cuando tú empiezas a revisar, mira, vamos a cambiar este bicho porque este bicho es un corrupto, porque se está robando los dólares. Si tú tienes control de cambio, eso es lo que va a pasar. Metas a quien metas. Que ponga al Papa Francisco. Tú, no importa lo que hagas, vas a tener esa distorsión, porque los estímulos son muy grandes. Ahora, yo no creo que vamos a ver esa solución a corto plazo, pero lo que sí creo es que las condiciones del país son tan complejas que el gobierno tiene también, como la sociedad, un interés de resolver. Y creo que si quieres resolver, vas a tener que aplicar algunas medidas de ajuste que incluyen, por ejemplo, flexibilizaciones en el mercado cambiario. Bueno, vamos a hacer una pausa y ya regresamos con Luis Vicente León, presidente de Data Análisis.